estimada comunidad. Bienvenidos a estos contenidos especiales que ustedes esperan de manera positiva. Paz, bien y amor. El amor es el mejor sentimiento de sanación, no hay ninguna duda. Hoy hemos comenzado con el himno al Valle del Cauca, de nuestra región, de nuestro departamento. Como se decía, o por lo regular lo digo, el país vallecaucano. Bien, 3 veces lo hemos emitido al comienzo de una entrevista. La primera con Arroz Blanquita, Arrocera La Esmeralda, con don Manuel Suso, recuerdo hace un tiempo. La segunda con lo motivo de los 150 años de Ingenio Manuelita, con Doris Eder de Zambrano. Y esta, hoy en la sala de Jairo, es la tercera vez, con Georges Bugot. Él es el gerente general de Recamier, una empresa que le hemos puesto así, sale de salón de belleza a una empresa internacional. Y todo el mundo le dice, no le dice George, ¿no? Sino Jorge. Bienvenido a la sala de Jairo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy bien. Bueno, la historia, estamos a puertas de los 70 años, ¿no? Sí, ya cumplimos los 70 años. El 15 de octubre del 2017 cumplimos 70 años. Ya. El Salón de Belleza Recamier fue fundado el 15 de octubre del 47, aquí en Cali. Sí. En una calle Mocha que quedaba detrás de la gobernación de la antigua gobernación del Valle del Cauca, Sí. que ya nadie recuerda, por desgracia, que era muy linda. ¿Cómo es esa historia tan bella? ¿Quién monta el salón de belleza? El Salón de Belleza lo compra mi padre en el año 47 a un español, se llamaba La Madrileña, el Salón de Belleza. Pero mi padre le cambió el nombre porque siendo francés quedaba mal tener un nombre español y no un nombre francés. Y escogió el nombre de Madame Recamier, que fue una de las mujeres más bellas de la época de Napoleón, y lo nombró así porque era más fácil de pronunciar en español. Entonces por eso fue que se llamó Recamier. Jorge, venía un poco de historia sobre esa mujer hermosa. Madame Recamier fue una mujer muy bella, que Napoleón no quería mucho porque era la esposa de un banquero y recibía en su casa a filósofos, políticos, matemáticos, artistas, y muchos de ellos no querían a Napoleón. Y también era muy amiga de Madame de Staël, que era una escritora y filósofa francesa de origen suizo, que no quería nada de Napoleón. Entonces, en un momento las desterró de Francia las dos. ¿Cómo Sí, así? sí. Y cuando murió Napoleón, ellas regresaban a París y Madame Recamier fue digamos, la compañera de vejez de Chateaubriand. Vea usted. Sí. Qué linda historia. Digamos que entonces desde el terreno sentimental, amoroso, para Napoleón ese fue como su Waterloo. No, él fue un hermano de ella que sí estaba, de él, que estaba ensayando enamorarla, pero ella fue una mujer que nunca No quiso. tuvo ningún amor con nadie. Bueno, entonces volvamos a ese momento. ¿Cómo Sí. era esa Cali en ese instante? Pues Cali, primero mi padre llegó en el año 37, pasó por Cali en en enero del 37, que llegó a Colombia, y pasó por Cali y era un pueblito. Era un pueblito donde había la catedral y alrededor eran casas de 2 pisos de bareque. Ajá. Y era una villa provincial. Y se instaló primero en Bogotá y en el año 43 se vino a Cali porque se le murieron 2 de sus hijos allá en Bogotá. Tuvo 2 hijos y los 2 murieron. Entonces se vino aquí a Cali diciendo, en plena guerra, dijo, prefiero irme de Bogotá porque en Bogotá ha sido mala suerte para mí. Siendo que además en el 38 fue el primer entrenador de ciclismo de Colombia. ¿Cómo Sí. le parece? Primero que José Bellader Sí, José nunca fue entrenador del equipo de Colombia. fue corredor. Fue corredor, sí, pero mi papá fue el primer entrenador para Juegos Bolivarianos del año 38 en Bogotá. Entonces se volvió, era ciclista porque la familia fuimos ciclistas en Francia todos. Mi abuelo era director del velódromo del Parque de los Príncipes en París y su hermano fue campeón del mundo del cuarto de milla.
En esa época se corría esa carrera, ya no se corre más. Entonces vinimos de una familia de ciclistas. Y bueno, Colombia le dio un poquito el ciclismo a Francia también, a través de mi padre, que trajo las primeras bicicletas de carrera a Colombia. Qué historia tan Sí, linda. eran marca ¿Será? Automoto. Demos un salto. Sí, ¿Será que sí, podemos conquistar el Tour? Sí, sí, lo Sí. podemos conquistar, claro, se puede. Sí. Si ellos pueden, nosotros también. ¿Qué? Si en el mundo alguien puede algo, nosotros en Colombia también podemos. Tenemos las mismas capacidades. Esta es la filosofía pues, de este hombre, nuestro invitado hoy a la sala de Jairo, Jorge Hugo, gerente general de Recamier, 70 años. Por eso está aquí con nosotros hoy. Ya regresamos. Un poco de historia con nuestro invitado también. Todos los contenidos que nos hacen felices, nos seducen, porque son contenidos de esa otra Colombia que no se muestra, esa Colombia pujante, emprendedora, con talento. Jorge, entonces, Edmond, tu padre, llega a Cali en el año 43. Sí. Bueno. Llega a 43 y el día que se bajó del barco en Buenaventura, en el 37 conoció al Chato Buenaventura. Entonces vino a verlo y le dijo, estoy sin trabajo, no tengo con qué comer. Y el Chato le dijo, pues enseña francés. Y se volvió profesor del Colegio Santa Librada de francés, del Liceo del Alcázar, y fundó la Alianza Francesa con el Chato Buenaventura y Georges Organizov, de Viajes Organizov. Y entre los tres crearon la Alianza Francesa de Cali. Entonces, durante los primeros años mi papá pudo comer gracias a la enseñanza del francés y a la Alianza Francesa. Entonces, mi papá fue profesor de todo Cali porque en la época se estudiaba más francés que inglés y el Santa Librada era el colegio más importante y el mejor colegio que tenía Cali en estos años. Sí. Entonces, No, sí, que te digo, en verdad. Curiosamente ahora vengo a caer en la cuenta que precisamente recuerdo las materias principales del Santa Librada, que no aparecía el inglés, sino que era el francés. sí, era el francés. Era el francés. Sí. ¿Cuál es la razón de eso? Porque el francés era y sigue siendo la lengua oficial de todos los tratados internacionales. Todos los tratados internacionales se escriben en las dos lenguas de los dos países o de varios, pero siempre para evitar los litigios tiene que haber una copia en francés, una traducción al francés, que es la que rige en caso de litigios. Es lo que está escrito en francés. Entonces, y sigue siendo así, entonces el francés era una de las lenguas, es una de las lenguas más importantes, pero en esa época era más importante, antes de que Estados Unidos pues se volviera la potencia que se volvió y bueno, hoy en día todo el mundo tiene que hablar inglés por obligación, porque es necesario. El francés ya es más por glamour, digamos. Sí. Bueno, y entonces, es decir, entonces la alianza Sí. tiene tantos años como Recamier. Un poquito más, porque la fundaron en el 43, pero Francia estaba en guerra, en plena guerra mundial, Segunda Guerra Mundial, y oficialmente se inscribió ante la Alianza Francesa de París en el año 45. O sea que la alianza tiene ahora 73 años y Recamier 70
un poquito, pues, 70 y unos meses. Edmond, tu padre, entonces, puede vivir, puede comer, después de... fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, Segunda Guerra Mundial. Y entonces, ¿cómo le nace la idea de...? También bajándose del barco, conoció a un peluquero francés que estaba esperando a su mamá, que venía en el mismo barco que mi papá, y los primeros años en Bogotá trabajó fue en peluquería. Entrenaba el equipo de Colombia, pero también cortaba pelo y vendía productos en todos los salones de belleza por toda Colombia. Entonces, cuando supo que este salón de belleza estaba en venta, lo compró con la ayuda de amigos, le prestaron la plata y pudo comprar el salón de belleza y ya arrancó, siguió con las clases de francés, entrenaba el equipo del Valle de ciclismo en las mañanas y por las noches pues enseñaba francés en la Alianza y en las tardes trabajaba en el salón de belleza con su primera esposa. Entonces, poco a poco el salón de belleza se fue volviendo famoso porque eran franceses los dos, entonces vuelve la historia del glamour francés. Y en el año 54, bueno, su primera esposa se había regresado a Francia, se separaron. Mi papá conoció a mi mamá, que es tolimense, yo ya nací aquí en Cali. Y en ese año 54 que yo nací, le ofrecieron una laca para el cabello que se llamaba Clearlac, de un laboratorio americano que se llamaba Newton. Y mi papá, cuando vio eso, dijo, esta es la oportunidad, porque no existían las lacas en Colombia, solamente se hacían esos peinados sofisticados y con moñas, con cerveza y semillas de lino. Se hacía la linaza, se mezclaba eso y se aplicaba en el pelo, entonces el pelo aguantaba unas horas, pero al día siguiente, ¡fum! Entonces cuando vio que un peinado podía durar 3, 4 días, 5 días con laca, dijo, esta es mi oportunidad. Viajó a Nueva York, se trajo la fórmula, pues pagando obviamente, y empezó a fabricar la laca en el garaje de la casa. Y la ensayó en el salón de belleza y ahí sí las colas eran gigantescas. Único salón de belleza en Colombia con laca. Entonces dijo, no, pero yo no lo voy a hacer solamente para mi salón. Entonces empezó a vendérselo a todos los demás salones de belleza y así nació Recamier ya industrial. Porque los pedidos eran tan grandes, lo metió a Ley, al Chía, a Malca, a todas las droguerías, a todos los salones de belleza, entonces, por toda Colombia. Entonces eso se volvió como espuma, eso crecía y crecía. Y la materia prima. La materia prima venía de Alemania, era tratada químicamente en Alemania, pero viene la goma laca natural, viene de la India, del sur de la India y de Ceilandia. Es el excremento de un insecto de la India. Sí, es el excremento. Se recoge como el guano, un poquito parecido al guano, se trabaja químicamente y se vuelve una goma. Y lo peor es que la goma laca se ha usado también en todas las pastillas entéricas de la medicina. Una capa de azúcar, una capa de goma laca y el principio activo para que se deshagan en el intestino y no en el estómago. Entonces todos hemos comido. Qué maravilla de la historia. Sí, sí. Y qué conocimiento, qué privilegio tener nosotros este conocimiento de primera mano con Georges Bugeaud hoy, invitado a la sala de Jairo. Cuando un sueño se hace realidad y vemos el esfuerzo de quienes lo han hecho posible, abrimos el camino para emprender nuevos desafíos. Hoy, gracias a la confianza y respaldo de la Cali que queremos, presentamos con alegría nuestra nueva sede principal. Una gran obra edificada con los mejores cimientos. Nuestra pasión por cuidar y preservar la vida. Centro Médico Imbanaco, vocación de servicio. Bueno, mucha historia pues para contar. Nosotros la tenemos que abreviar por razones del tiempo de televisión y para hablar de los 70 años de Recamier, de la empresa Recamier S.A., que es salón de belleza a una empresa internacional. Fallece tu padre, entonces...
¿Qué ocurre en ese momento? Sí, en el año 75, después de él haber desarrollado ya la empresa, él cedió su salón de belleza a sus peluqueras y en el año 75 murió accidentalmente de un infarto pulmonar. Murió en 5 minutos, un sábado a mediodía. Yo acababa de cumplir años 2 días antes, el 11 de septiembre del 75. Y el lunes 15, el domingo 14 lo enterraron, el lunes 15 me encontré yo a los 21 años y 4 días, gerente de una compañía y no sabía nada. Pero tuve la suerte también de saber que no sabía nada. En 1914, en la ciudad de Saint-Mars, nace el señor Edmond Bugot, nuestro no sabe nada. Sobre todo que no fui un genio en los estudios y solamente hice un año con éxito, un año de administración de empresas con éxito en Suiza. El resto del tiempo no fui buen estudiante. Mi padre se fue a la tumba pensando que no podría, que no iba a ser capaz de manejar la empresa. Entonces, lo primero que hice fue reunir a toda mi gente y decirles, bueno, ustedes saben que yo no sé nada, tengo que aprender de ustedes. Y así eso fue lo que hice, me dediqué a trabajar con perseverancia y a estudiar, a leer muchísimo, a seguir unos cursos en un instituto que se llamaba Incolda, que es el ancestro de la ICESI. Incolda era nacional y era un instituto donde formaban a la gente de manera práctica a los diferentes temas de administración, contabilidad, finanzas, mercadeo, todo. Eran cursos de 2 meses y 4 horas por semana. Y aprendí muchísimo con Incolda. Qué pesar que desapareció, porque hoy en día son especializaciones y másters, pero no hay nada en la mitad para la gente que quiere aprender, es autodidacta, que quiere aprender, no hay nada, nada. En esa época tuve la suerte de tener a Incolda y tomé asesores también que me empezaron a enseñar cómo se administraba, porque por desgracia mi papá era autodidacta, veníamos de una familia en Francia veníamos de la izquierda francesa, mi bisabuelo defendió los mineros de las minas de carbón de Lorena, mi abuela trabajó con los amigos de la Unión Soviética y mi padre fue miembro del Partido Comunista, entonces veníamos de un mundo de izquierda, pero era más por humanismo realmente que por doctrina. Ajá. Cuando se llega a la doctrina, entonces las libertades se terminan. Sí. Y eso lo vivieron ellos en carne propia en la época. ¿Doctrina o radical? Sí, Cuando se es radical en algo, por lo regular, hay atropellos. Sí, y lo aprendieron porque mandaron obreros de Francia a Rusia a ver el milagro y estaban en pleno stacanovismo, que no voy a explicar ahora, pero donde vinieron contando cuál era la realidad. Y ahí para mi bisabuelo, para la familia fue un golpe muy duro, porque ellos eran humanistas y lo que estaba pasando ya no era humano. Entonces, cuando mi papá vino acá y se volvió empresario, siguió siendo un hombre humanista. Entonces no le gustaban las máquinas, no le gustaba la administración y éramos todos iguales en la compañía. Y esa filosofía sigue siendo así. En una empresa somos todos iguales, no hay nadie más importante que nadie. Somos todos igual de importantes. Es mentira que haya gente más importante que otra, no es así. Si una empresa tiene un cargo, crea un cargo, es porque ese cargo es muy importante, así sea para limpiar. Quiere decir que es muy importante limpiar. Y si no hay limpieza, no existe la empresa. Entonces, tiene la misma importancia que el gerente, todos iguales. Y todos tenemos que ser tratados de exactamente la misma forma. Todos, no puede haber nadie más importante en la compañía. Y todos nuestros empleados lo saben. Entonces, esa filosofía humanista nos ha servido mucho porque tenemos una cultura de empresa extraordinaria, donde todos nos entendemos, todos somos amigos. Sí, fui testigo presencial de esa camaradería, así inclusive titulé aquí uno de los en el prelibreto, pero Jorge, es decir, tomas esa decisión, hay esa reunión, mire, yo no sé nada, vamos para adelante. ¿Te acuerdas cuál fue la segunda decisión? Sí, la segunda decisión fue Incolda, me has dicho. Sí, bueno. Ahí empecé y tomar asesores.
Y ahí me di cuenta que todos nuestros cargos de alta responsabilidad, porque entre más uno tiene responsabilidades, pues nosotros decimos que menos tenemos derecho a dormir, porque más preocupaciones tenemos. Y los que me reportaban a mí directamente eran también todos autodidactas. Y la empresa estaba quebrándose. Yo recibí la empresa en una situación financiera muy complicada, sin información, sin presupuestos, sin planes de mercadeo, sin investigación, sin recursos humanos, sin contabilidad, sin nada, no tenía nada para tomar decisiones. Y cuando los asesores me abrieron los ojos, pues me tocó empezar a cambiar a todo el mundo, a traer jóvenes con experiencia, o sea, con una cierta experiencia, para poder crear todas las áreas y empezar a desarrollar productos como voy a hacer, traer químicos, traer información, comprar informática, ¿no es cierto?, computadores, crear toda la plataforma informática. Fueron 9 años de trabajo entre ese momento en que yo cogí la empresa y vi mi primer resultado positivo. 9 años. Me tocó cambiar prácticamente a todos los ejecutivos de la época, que eran muy queridos, pero no tenían las competencias que se necesitan. Y más cuando Colombia se estaba abriendo al mundo y estaban llegando todas estas grandes multinacionales con todos los capitales que tienen y venían a aplastarnos. Estamos hablando del año entre el 75 y el 84. El 84. Jorge Bugó, nuestro invitado. Por eso hay un legado entonces humanista en Recamier, 70 años. Nuestro invitado hoy a la Sala de Jairo. Ya regresamos. Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Bueno, Jorge, y como pues el libro de Zalamea o la obra de Zalamea pues crece y crece y fue creciendo hasta convertirse hoy en una empresa internacional, sólida, de responsabilidad social múltiple. Uno de los aspectos que me encantó fue el haber estado en Recamier después de mucho tiempo. Alguna vez fui allá y ver en el comedor esa camaradería que precisamente habla del legado humanista de tu padre y de todos ustedes. En verdad me impresionó muchísimo. Además tú llegas y todos te reciben con un inmenso cariño y vas todos como a la mesa de cada uno y todos comen exactamente lo mismo. Sí, todos se sientan, los grandes directivos y aquella señora que hace el aseo ahí está sentada. Sí, y comemos el mismo menú, con los mismos platos y con los mismos cubiertos. Nada de diferencias en la empresa. Nada. Está prohibido. O sea, no es negociable. Nosotros tenemos unos valores humanos, ¿no es cierto? Y tenemos también ética, porque es que todo el mundo conoce los valores y todo el mundo los tiene, pero nadie los aplica. Entonces, nosotros sí los aplicamos y queremos, y esos no son negociables. Nuestros valores son lo que son y somos una empresa primero que todo humanista y eso es lo que nos ha permitido sobrevivir contra las grandes multinacionales. Porque ellos querían, tuve empresas que me ofrecieron $1 por la empresa, y si no se las vendía por $1 me aplastaban. Ya han pasado 42 años y todavía no me han aplastado. Todavía no han podido. Sí, pueden, porque tienen los capitales. Nosotros somos una empresa de talla mediana en Colombia y a nivel mundial una microempresa. Las empresas en Colombia son microempresas. Es algo que todo el mundo tiene que comprender, que no podemos acabar con la industria nacional porque somos empresas pequeñas y a nivel mundial microempresas. No pesamos. Cuando Recamier hoy en día está en 15 países, se exporta a 15 países, comparado con unas multinacionales que están en el planeta entero, que venden cada 3 o 4 minutos lo que nosotros vendemos en un año. Nosotros no existimos en el panorama mundial. Somos microempresas y tenemos que luchar y defendernos
como tigres de ellos, y solamente nos podemos defender gracias a nuestra gente. Es nuestra gente la que hace la diferencia. Si nosotros no tuviéramos la calidad de gente que tenemos y tuviéramos la cultura interna que tenemos, hace años hubiéramos desaparecido, porque no es posible competir contra esos grandes monstruos mundiales. Y es lo que yo le pido a todos los gobernantes de ahora y del futuro, que piensen en no destruir la industria nacional. Las multinacionales no les pasará nada. Ellas pueden salir de Colombia, no importa. Pero las nacionales desaparecerán para siempre, donde se maneje más la economía. Y eso es lo que no podemos permitir, porque las industrias crean empleo, crean bienestar. Y si acabamos con las empresas nacionales, no iremos muy lejos como país. No, y es evidente, sí, como dice el presidente de la Cámara de Comercio de Cali, Esteban Piedrahíta, que si las empresas crecen, la región crece. Claro. Eso lo veo yo como precisamente las empresas vallecaucanas, las empresas nacionales. Y hay que, desde luego, mirarlo así. Hay que defender nuestra empresa nacional. Sí. Y desafortunadamente, pero eso será motivo de otra conversación, pues hay muchos vaivenes en las políticas económicas de los gobiernos en Colombia. Sí. Tristemente hay que decirlo. Y a veces inclusive se olvidan de quién es el caballo que va arriando la carreta para todos, que son precisamente las empresas. Sí. Y se olvidan los ministros de Hacienda de esos aspectos importantes. Volviendo al legado, que es el legado barista, que es un valor importante, y hablando de esa solidez hoy de Recamier, Jorge, precisamente me di cuenta ya del fondo de empleados tan sólido que ustedes tienen. Sí, sí, porque otro legado humanista que tenemos es que parte de las ganancias tiene uno que compartirlas con sus empleados. ¿Por qué? Porque estamos todos montados en el mismo barco. Entonces, si todo el mundo pedalea y solamente el capitán se queda con todo, pues, ¿a dónde vamos? Entonces, fuera de tener salarios, muy buenos salarios, porque Recamier paga muy bien, nosotros regalamos por cada peso que ahorra un empleado nuestro en el fondo de empleados, regalamos el 50% adicional. Eso ha hecho que tenemos un fondo de empleados extraordinariamente sólido que le puede prestar a todos para vivienda, para estudios, para microempresa, para viajes, a tasas reducidas y el bienestar de la compañía es grandísimo. Y si nos va bien en Recamier, podemos distribuir hasta un 10% adicional en salarios, que va de 5 días, 10 días, 15 días, 20 días y 30 días de salarios adicionales al final del año, si logramos las ganancias de la compañía o pasamos, o sea, por el 50%, por el 100% damos 15 días, si hacemos el 120% de ganancias damos 30 días. Entonces eso hace que la compañía pueda distribuir, la gente lucha porque la supervivencia de la empresa. Claro. Y hace que pertenencia. Reciben un salario entero en el mes de enero, o 15 días o 20 días adicionales, eso ayuda enormemente, y además todo lo que reciben del fondo y de la donación que nosotros le hacemos al fondo a cada uno de ellos. La historia de Recamier, muy grato contarla hoy, es un privilegio para nosotros, cómo estamos aprendiendo de la historia vallecaucana y de qué manera precisamente trabaja y el legado de Recamier. 70 años. Ya regresamos a la sala de Jairo. Bueno, Jorge, el tiempo voló. Aquí había un prelibreto, pero me falta huella de carbono. ¿Cómo ustedes precisamente son responsables con el medio ambiente? Me tocó ver la planta de tratamiento manejada por una ingeniera sanitaria de cómo ustedes le entregan a Cali un agua limpia. Sí. El agua que consumen, mejor dicho, es más pura que la misma agua de Cali. Casi. No, es verdad. Es más, yo hablé con la ingeniera sanitaria. Sí. Entonces, más pura. Todo eso. Pero hablemos del Recamier de hoy. Jorge, ¿cuál es el portafolio? ¿Cuántos productos son? ¿Las referencias? Bueno, sobre la huella de carbono, una notita. Somos una de las pocas empresas que compensamos la huella de carbono. Cada año estamos sembrando alrededor de 4.000 árboles arriba en los farallones para
que dentro de 20 años Cali pueda tener agua. Si no compensamos la huella de carbono, Cali se quedará sin agua y tendremos que abandonar la región. Es muy importante que sembremos esos árboles y que no le vayan a prender candela, tampoco. Que eso es otra de las preocupaciones que tenemos. Necesitamos agua en el futuro, nuestros hijos la van a necesitar. Entonces, si hacemos polución, compensémosla, sembremos árboles. Paréntesis pequeño. Norrecamino hoy en día es una empresa donde hacemos mucho énfasis en la investigación y el desarrollo de formulaciones. Estamos en la frontera del conocimiento. Tenemos químicos farmacéuticos y químicos puros formados para la cosmética, que son capaces de desarrollar productos iguales o superiores a cualquier producto hecho en Europa, en Estados Unidos, en Japón, en China. O sea que hacemos el tope de la calidad mundial. Utilizamos los mejores principios activos del mundo, nada de origen animal, porque no nos gusta utilizar solamente productos vegetales y de origen vegetal. Y somos capaces de desarrollar todo tipo de cosméticos. Tenemos toda una gama tenemos 700 referencias entre productos capilares, corporales, solares, desodorantes. En la gama capilar tenemos todo, champús, tratamientos, bálsamos, cremas de peinar, coloración natural, coloración temporal, coloración permanente. Tenemos desodorantes, tenemos tanga. En marcas les puedo contar, tenemos Mousse, que es una gama de champús masivos, Vitan tratamientos, Luminous coloración capilar, Clearlac fijación, obviamente, Tanga protección solar, líderes del mercado, Deopies, líderes del mercado y patrocinadores del Deportivo Cali. Del Deportivo Cali. Tenemos otros productos como Celecrer, y una línea muy importante que tenemos es Salonin, que es que es la marca líder en salones de belleza en Colombia hoy en día. Tenemos 17.000 salones de belleza que trabajamos en Colombia y en el resto del mundo otros 17.000, o sea que nuestros productos llegan a más o menos 25.000 salones de belleza entre Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, todo Centroamérica, algunas islas del Caribe. ¿Esos salones de belleza trabajan exclusivamente con Regamier? No. Está abierto el mercado. Está abierto porque el mercado. todas las cosas, esto de belleza es muy competido. Uy, sí. Es terrible. Sí, porque el tiquete de entrada es muy bajo. Los fabricantes de materias primas regalan fórmulas básicas, porque necesitan que les consuman materias primas. Entonces, cualquiera puede hacer champú, o bálsamos, o tinturas ya es más difícil, pero hay muchos productos que son básicos o desodorantes, regalan la fórmula. Entonces todo el mundo piensa que, y además parece que tuviera un margen muy alto, pero donde no saben que es difícil es la guerra del mercado, en el punto de venta, allá, en publicidad, en medios tradicionales, en los nuevos medios de comunicación, en las redes sociales, en los puntos de venta, el sistema de distribución. Todo esto es extraordinariamente costoso y al final el margen final es del 1, del 2%, 3% máximo. Y la gente piensa que porque tiene un margen bruto muy alto, ya, todo el mundo se lanza. Y yo les digo, bienvenidos a la guerra del centavo. Sí. Porque es una guerra del centavo hoy en día. Es así. Y más ahora cuando hay una apertura y traen productos de China a unos precios que desafían la imaginación. ¿Y de contrabando o entran legalmente? Entran legalmente, pero a unos precios muy bajos. Una pregunta puntual. ¿Los TLC han servido o han desbalanceado la economía colombiana? Pues los TLCs fueron firmados un poquito a la loca y muy rápido, y la industria colombiana mucha no estaba preparada. Está bien que uno firme esos TLCs, pero cuando uno le quita las barreras arancelarias a las grandes multinacionales, pues ellos cerraron todas las plantas de todos países pequeños. Todas las plantas que han cerrado en Cali es porque tienen una planta en México y una en Brasil, que hacen una producción gigantesca, entonces el costo unitario es cero.
no tienen casi costo. Entonces, lo único que tienen que pagar es logística. Entonces, la planta de Cali es muy pequeña para tener el mismo costo que la de México o la de Brasil. Entonces, cierran todas esas plantas y traen. Entonces, pues con los TLC se les facilitó todavía más y se han concentrado pues en macroplantas en básicamente México y Brasil, y el resto las cerraron, no justifican. Entonces dejamos de ser productores en Colombia para ser importadores y distribuidores. Y nuestras empresas colombianas nos ha tocado ir a buscar nuevos mercados, que fue lo que hicimos cuando se hubo la apertura económica, fue correr a ver si podemos exportar a Ecuador, Perú, a todos los países donde estamos. Una parte hoy de la historia rica, encantadora, qué historia maravillosa de cómo ese salón de belleza se convierte en una empresa internacional, de cómo ese legado humanista sigue prevaleciendo en Recamier 70 años. Me consta con esa camaradería, ya esa felicidad para trabajar. Georges Bugeaud sigue siendo el cónsul de Francia en Cali, en Santiago de Cali, ya por algunas décadas. Y bueno, este es un sencillo, pero muy sentido reconocimiento, Georges, a esa gran labor, a esa tenacidad. Gracias, un ejemplo, tu talento y lo que has logrado realizar, muy importante. Aquí estará siempre Recamier en nuestro corazón y no me puedo, pues de ninguna manera puedo ser como que te dijera yo, ausente de hablar de algo de precisamente de la tierra de la Marsellesa, ¿no? Y de la toma de la Bastilla y de Napoleón y esos grandes, pues que no, es que no, es muy grande la historia, pero voy a emplear un término que me enseñaron un profesor de francés cuando fui al Mundial de Francia, donde pasé muy bien. Georges, voici très bien, merci. Merci à vous et puis à bientôt. Jorge, gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias a Muchas ti. gracias. Bueno. Qué placer. Georges Bugeaud, 70 años de Recamier Empresa, orgullosamente vallecaucana, por eso iniciamos con el himno al Valle del Cauca. Lo seguiremos haciendo siempre que amerite precisamente para defender nuestra empresa vallecaucana, nuestra empresa nacional, por supuesto. Paz, bien, amor. El amor es el sentimiento sanador por excelencia. Qué bueno que todos sembráramos amor, multiplicáramos esto por amor siempre. Seríamos, ¿cómo sería la cosecha de amor, mejor dicho?